Cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu cielo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Colombia, tierra querida. Bueno, y al son de Colombia, tierra querida, pues yo tengo que hoy venir a contarles que estoy un poco preocupada porque finalmente en Cámara de Representantes se aprueba parte de la reforma tributaria. Tristemente nuestro país es un país en donde hay pobreza, en donde hay marginación, en donde el tema de COVID ha sido muy complicado, en donde tenemos unos altos índices de vulneración de derechos humanos. Y pues para todos, digamos, es claro que nuestros derechos son importantes, que son valiosos, que también tenemos que como ciudadano cumplir con nuestros deberes, pero tristemente, pues digamos que lo que se aprueba en la Cámara de Representantes dentro de la reforma que obedece a políticas del Fondo Monetario Internacional no es favorecer a la clase menos favorecida de Colombia ni es a la clase media. Favorece a los grandes empresarios, no favorece a los pequeños industriales, no favorece a las pequeñas empresas, no favorece a los campesinos, no favorece a la clase trabajadora de este país. Entonces, ¿a quién favorece? Pues a los que tienen más recursos, a los que tienen mayores ingresos. Entonces yo sí quiero citar en la Biblia en este momento un versículo en Isaías capítulo 10 versículos 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y yo quiero en este momento hacer un llamado de atención muy fuerte al gobierno nacional, porque está oprimiendo a los pobres, porque está oprimiendo a la clase trabajadora, porque le está sacando el jugo a los pequeños y medianos empresarios, porque están pasando por encima del obrero y del campesinado de Colombia. Entonces hay que hacer un llamado y esto tiene que ser público y lo están denunciando los jóvenes y lo están denunciando políticos en el país y lo están denunciando la clase trabajadora. O sea, esto no puede seguir así. La clase trabajadora, la clase dirigente siguen divididas y esto no puede seguir así. Se necesitan políticos comprometidos, se necesita gente trabajadora, se necesita gente, todo el mundo caminando para el mismo lado. Pero mientras la clase dirigente de este país siga dirigiendo el país de la manera en que lo viene dirigiendo, no vamos a lograr nada, no vamos a tener ningún resultado. Y en ese sentido yo también le hago un llamado al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano tiene que aprender a elegir a sus dirigentes. Este presidente no está haciendo las cosas correctamente y no soy yo quien lo dice todo el mundo, está a voces, lo dice la comunidad internacional, lo dice la comunidad nacional, lo dicen algunos de los empresarios, lo dice la clase dirigente, parte de esa clase dirigente, lo dicen los políticos, lo dicen los noticieros, lo dicen en todas partes. O sea, no es un gobernante que esté gobernando para su gente. El reino de Dios es un reino de justicia, un reino de verdad. Y él no está siendo coherente ni con la justicia ni con la verdad. Está siendo desleal con su pueblo. Está siendo desleal con lo que se comprometió en campaña. Entonces, hago un llamado y una reflexión muy fuerte y muy profunda. ¿A quién está privilegiando? Jesús no vino a salvarnos para que fuéramos esclavos. Vino a liberarnos. Vino a hacer de este mundo un mundo mejor. Vino a hacer de un reino de paz, un reino de misericordia. ¿Dónde está la misericordia del gobierno con su gente y con su pueblo? No está la misericordia del dirigente con su pueblo y con su gente, y menos con las clases menos favorecidas después de esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se está aprobando en el Congreso? ¿A qué está obedeciendo? ¿A qué intereses está obedeciendo? Esto está por llevárselo el patas. Pero si nosotros
no hacemos la diferencia en nuestros hogares, en las calles, si no hacemos la diferencia en los diferentes lugares, muy difícilmente vamos a lograr que este país salga adelante. Que Dios les bendiga, porque el obrero es digno de su salario, y esto lo dice la Biblia también. Pero hay de los gobernantes que oprimen a su pueblo, y también está en la Biblia, y no es pasar por encima de las autoridades, es hacerle un llamado muy fuerte a las autoridades, es hacerle un llamado muy fuerte a los gobernantes y decirle que no pase tampoco por encima de su pueblo. Voy a decirles la verdad, voy a expresar la realidad, que nadie se moleste conmigo por lo que dice mi canción. Voy a decirles la verdad, voy a expresar la realidad, que nadie se moleste conmigo por lo que dice mi canción. Claro que es pa'lante. Reflexiones importantes que hay que hacer sobre la reforma tributaria, así como abuelo de pájaro, porque este tema requiere mayor profundidad. Uno, no contó con un debate en Senado y Cámara que permitiera a los representantes de Cámara y Senado profundizar sobre la reforma y saber cuáles fueron las modificaciones y los cambios. Eso llevó a que parte de la bancada del partido, la bancada del Partido Verde, parte de congresistas del polo, de los partidos alternativos, se retiraran del debate y dijeran, bueno, no podemos aprobar algo que definitivamente no conocemos. Por otro lado, esta reforma no es expansiva, o sea, no disminuye los impuestos, sino que por el contrario los aumenta. No hay alivios, apoyos que se definan como tal para los pequeños, medianos empresarios. Habla de algunos apoyos para comerciantes, pero todavía no se establece el cómo van a ser esos apoyos. Eso es algo, pues digamos, de mirar con lupa, porque recordemos que el gobierno ha recibido ingresos importantes de 58.000 millones de pesos y 5.400 millones de pesos del Fondo Monetario Internacional para atender todo el tema de la pandemia, y hay documentos de la Contraloría que dice que en entidades territoriales y en entidades nacionales hubo dificultades por temas de corrupción. Se hicieron las alertas respectivas por temas de corrupción. Entonces uno dice, ingresan recursos, nos están pidiendo más impuestos, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la platica? Porque es que los impuestos los pagamos absolutamente todos. Que no aprueba la renta básica. ¿Eso qué es? Un ingreso garantizado por el Estado como derecho de los ciudadanos para acceder a una canasta de bienes. O sea, no hay como tal unos apoyos, unos subsidios. Uno sabe que se tiene que enseñar a pescar, pero para poder enseñar a pescar primero hay que dar también unos alivios al pueblo colombiano, porque en este momento de pandemia hay muchos hogares en crisis, muchos hogares en donde las cabezas de familia no están trabajando, hay bastante desempleo en el país, y se dice que la reforma lo que quiere es aumentar los empleos, pero hay que decir exactamente cómo es, porque se está invirtiendo en economía naranja, se está invirtiendo en, se están quitando impuestos a grandes superficies, se están quitando impuestos a multinacionales, digamos que los impuestos son muy reducidos. En ese sentido, pues es importante saber quiénes son las grandes superficies y quiénes son estas multinacionales. Las superficies son como Almacenes Éxito, que recoge 55 billones de pesos al año, Olímpica, que recoge 6.1 billones de pesos, Al Costo recoge 5.7 billones de pesos, D1 recoge 3.7 billones de pesos, Cencosud recoge 3.77 billones de pesos, ARA 2.2 billones de pesos, Justo y Bueno 1.6 billones de pesos. Entonces, ¿será que las grandes superficies no pueden entrar a aportar un poco más a la economía del país? Que las grandes superficies no se vieron tan afectadas porque vendían alimentos y bebidas. Entonces, yo creo que también es un llamado para nosotros como ciudadanos hacerle muchos más aportes a la pequeña tienda, a la tienda del barrio. Si hiciéramos un presupuesto, realmente para hacer un mercado uno se gasta 200, 300 mil pesos en una superficie, en un almacén grande, que si va y lo hace en la tienda de mercado, que se gasta 50, 100 mil pesos, se gasta uno quincenal, póngale usted 150, 200 mil pesos máximo al mes en alimentos, y muchos hogares colombianos ni siquiera tienen este ingreso para poder garantizar su canasta familiar. Cierro con un proverbio que dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley,
pero a la ley siempre y cuando los gobernantes sean justos, verdaderos, honestos y que tengan misericordia con el pueblo. Proverbios 29. Voy a decirles la verdad, voy a expresar la realidad.